¿Alguna vez se ha preguntado cómo un hombre de fuerza colosal, capaz de aplastar ejércitos enteros con sus propias manos, pudo ser derrotado por una mujer? Sansón, conocido como el hombre más fuerte de las Sagradas Escrituras, no encontró su fatal derrota en una batalla brutal, sino en las palabras silenciosas y engañosas de Dalila. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué llevó a esta mujer a traicionar al hombre que era un pilar del poder de Israel? ¿Fue simple codicia, tentación o algo más oscuro que quizás nunca lleguemos a comprender del todo? Esta historia no es solo una narración de fuerza física, es una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad, la confianza y las consecuencias de nuestras decisiones. Al profundizar en esta traición, intentaremos desentrañar los motivos de Dalila y explorar por qué decidió derribar a un hombre que parecía invencible. ¿Fue un movimiento estratégico impulsado por presiones externas? ¿O fue algo profundamente personal, una decisión calculada que finalmente le costó todo a Sansón? Imagine tener todo el poder del mundo, solo para ser destruido por un susurro en la oscuridad. ¿Cómo pudo caer tan trágicamente el héroe de Israel, cuyo nombre aún resuena en los anales de la historia? Esto no es solo un relato de amor y traición, es una advertencia para todos nosotros sobre los peligros ocultos que a veces pasamos por alto, incluso cuando nos creemos invulnerables. ¿Está listo para desvelar las capas y descubrir la verdad detrás de esta desgarradora traición? La historia de Sansón comienza mucho antes de su nacimiento, en tiempos de profundo sufrimiento y fervientes oraciones. Sus padres, Manoa y su esposa, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, cargaban con el pesado peso de la infertilidad. En aquellos días, la falta de hijos no solo se veía como una tragedia personal, sino también como una maldición. Y la pareja no tenía un deseo mayor que el de tener un hijo. Manoa y su cónyuge derramaban sus corazones en oración, y sus súplicas no quedaron sin respuesta hasta que un día sucedió algo extraordinario. El ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa mientras ella estaba sola, trayendo un mensaje de esperanza e intervención divina. A ella, que había sido estéril durante mucho tiempo, se le dijo que concebiría un hijo a pesar de su incapacidad para tener descendencia. Sin embargo, este niño no sería un hijo común. Estaba destinado a ser un nazareo, es decir, consagrado a Dios desde el momento de su concepción hasta el día de su muerte. No era solo un regalo para sus padres, sino una promesa divina para el pueblo de Israel. Sansón fue elegido para ser el libertador de su gente, un hombre destinado a liberarlos de la opresión de los filisteos, quienes en ese momento controlaban gran parte de la tierra de Israel. La noticia del nacimiento de Sansón en el antiguo Israel no fue solo un presagio gozoso, sino un evento milagroso que marcó el inicio de un plan grandioso destinado a cambiar el destino de toda una nación. Desde el momento de su nacimiento, Sansón fue marcado con un sello especial. Su madre recibió instrucciones estrictas sobre su crianza, evitar el consumo de vino y de todo lo impuro, ya que su hijo debía ser santo para el Señor. Sin embargo, quizás la prescripción más importante fue que el cabello de Sansón no debía ser cortado bajo ninguna circunstancia, pues en él residía el secreto de su extraordinaria fuerza, otorgada desde lo alto. El voto de Nazareo que él personificaba era un símbolo de su separación para Dios, un reflejo de su papel como elegido, destinado a servir un propósito superior. Los mismos cabellos que crecían en su cabeza servían como un vínculo sagrado entre Sansón y Dios. Mientras él observara este voto, la fuerza divina permanecería con él, dotándolo de un poder que superaba al de cualquier ser humano ordinario. A medida que Sansón crecía, se daba cuenta cada vez más de la singularidad de su existencia. A diferencia de sus compañeros, que jugaban despreocupadamente a juegos infantiles, él entendía que su vida no le pertenecía por completo. No era solo un niño, sino una encarnación viviente de la promesa de Dios al pueblo de Israel. Su fuerza no era el resultado de esfuerzos personales, sino un don divino, una fuerza destinada a lograr un propósito mucho más elevado que el simple bienestar personal. Fue elegido no solo para ser fuerte, sino también para guiar a su pueblo y liberarlo de las aflicciones. Sin embargo, una vocación tan grande no podía estar exenta de pruebas. Sansón pronto descubrió que, a pesar de sus habilidades extraordinarias, no era inmune a las tentaciones inherentes a la naturaleza humana. Su poder físico era sin igual, pero su corazón seguía siendo susceptible a las mismas debilidades y deseos que los de la gente común. El camino de vida de Sansón estuvo predestinado como una sucesión de triunfos y caídas. A pesar de haber sido dotado de una fuerza inmensa, su camino no estuvo exento de errores. A veces se dejaba llevar por sus propias pasiones, perdiendo de vista su misión divina.
La historia de Sansón sirve como recordatorio de que incluso los elegidos de Dios, incluso las personas más poderosas, no están a salvo de las tentaciones. Es una historia de fuerza, sin duda, pero también de vulnerabilidad. La historia de un hombre llamado a guiar a otros, pero que lucha con la misma naturaleza que lo hizo humano. ¿Cómo podrá levantarse después de sus caídas? ¿Podrá su conexión con Dios soportar los errores que cometerá en su camino? Y ahora surge la pregunta, ¿qué lección se puede aprender de la vida de Sansón? ¿Qué sucede cuando alguien elegido por Dios para grandes cosas se enfrenta a sus propias debilidades? ¿Será la fuerza de Sansón suficiente para superar sus defectos, o sus errores lo llevarán a su perdición? Solo el tiempo dará respuesta a estas preguntas, pero una cosa es segura, su historia está lejos de terminar. La primera manifestación de la agitación interior de Sansón se expresó en su decisión de tomar por esposa a una filistea, lo que afligió profundamente a sus padres, quienes comprendían que tal unión contradecía los designios divinos. Pero Sansón se mantuvo inquebrantable, y esta elección demostró claramente la lucha incesante entre su destino divino y sus anhelos personales. A pesar de entender que una filistea no encajaba en el plan divino, se sintió irresistiblemente atraído por ella. La reticencia de sus padres era evidente, pero Sansón estaba resuelto, afirmando que este matrimonio era parte del gran plan del Señor, una forma de iniciar la lucha contra los filisteos. Esta declaración reveló un rasgo importante de su carácter, aunque profundamente dedicado a su misión, a menudo actuaba impulsivamente, cediendo a sus deseos, lo que finalmente lo llevó al arrepentimiento. A pesar de esta impulsividad, el camino de vida de Sansón estuvo marcado por hazañas heroicas y gloriosas victorias, su fuerza era sin precedentes y trajo grandes triunfos a Israel. Pero no solo su poder físico lo distinguía, sino la presencia del Señor en su vida lo que hacía su fuerza sobrenatural. Una de sus hazañas más famosas fue la de matar a un león con sus propias manos, algo imposible para cualquier hombre común. Fue la fuerza divina lo que hizo posibles tareas imposibles, y esto fue solo el comienzo de sus legendarios actos. En otra batalla memorable, Sansón se enfrentó a 1000 filisteos, armados y listos para la lucha, convencidos de que su superioridad numérica lo aplastaría. Pero ellos no entendían que Sansón no luchaba solo, su fuerza se alimentaba de algo más que su propio poder. Rodeado de enemigos en una llanura desierta, Sansón recogió una quijada de asno que yacía allí, un arma muy inusual. Sin embargo, en sus manos, este simple hueso se convirtió en un instrumento de destrucción. La quijada de asno, aparentemente un objeto común, se volvió un arma letal gracias al don divino de Sansón. Blandiéndola como una maza, Sansón golpeó a los filisteos uno tras otro, no solo venciéndolos, sino aplastándolos con una furia que parecía imparable. Cada uno de sus golpes no provenía solo de su fuerza, sino de un poder que trascendía el mundo físico, una fuerza impulsada por el poder del Señor. Pero a medida que las victorias de Sansón se multiplicaban, los filisteos se dieron cuenta de que representaba algo más que una figura legendaria. Vieron en él una amenaza real a su dominio y comprendieron que era solo cuestión de tiempo antes de que tomaran medidas más decisivas para neutralizarlo. La tensión crecía, y fue en este momento de conflicto creciente cuando Dalila entró en la vida de Sansón, transformando su ya complejo camino en algo mucho más trágico. Para el momento de la aparición de Dalila, Sansón ya era reconocido como un héroe, un hombre con una fuerza sobresaliente y hazañas extraordinarias. Se había convertido en una figura legendaria, venerada por el pueblo por sus victorias. Pero, a pesar de todos sus triunfos y el poder divino que fluía a través de él, Sansón seguía siendo humano. Estaba sujeto a las mismas debilidades y tentaciones que cualquiera podría enfrentar. Y fue en esta vulnerabilidad, en este momento de humanidad, que Dalila entró en su vida, desencadenando los eventos que llevarían a su caída. La historia de Sansón es un relato de triunfo y derrota, de poder divino y debilidad humana. Plantea una pregunta importante: ¿cómo alguien tan poderoso, elegido por Dios, aún puede caer víctima de las tentaciones inherentes a la naturaleza humana? ¿Pudo la fuerza de Sansón ser suficiente para guiarlo a través de esto? ¿O su vulnerabilidad a la tentación siempre fue parte del plan de Dios para él? Reflexionando sobre su camino, nos quedamos perplejos. ¿Qué sucederá cuando alguien con tal potencial divino se enfrente a la prueba definitiva de carácter? Dalila no era una mujer común, y su belleza no era lo único que la distinguía. Detrás de su atractiva apariencia se ocultaba un propósito claro y único. Impulsada por ambiciones personales o guiada por fuerzas externas, Dalila fue elegida para desempeñar un papel crucial que cambiaría el destino de Sansón. Viviendo en el valle de Sorek,
una región estratégicamente ubicada entre los territorios de Israel y los filisteos, Dalila se encontraba en las inmediaciones del corazón del enemigo de Israel. Su vida estaba intrínsecamente ligada a los filisteos, y ella comprendía perfectamente lo que estaba en juego. Si lograba derribar a Sansón, el guerrero más poderoso de Israel, no solo obtendría inmensas riquezas y bienes materiales, sino que también aseguraría su propio poder e influencia. Los caudillos filisteos estaban desesperados. Se daban cuenta de que la única manera de vencer a Sansón y neutralizar su increíble fuerza era descubrir el secreto detrás de ella. La fuerza de Sansón parecía invencible, y aunque lo habían intentado todo, los filisteos no podían averiguar la fuente de su poder divino. Por eso, se acercaron a Dalila con una mezcla de encanto, astucia e intención premeditada, ofreciéndole un trato que difícilmente podría rechazar. A cambio de una gran suma de plata, a Dalila se le encargó descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La misión que aceptó no era una tarea sencilla. Y sin embargo, ella sabía que la recompensa valdría el riesgo. Dalila, siempre estratega, utilizó todas sus habilidades para acercarse a Sansón. Tejió una red de encanto y manipulación, conquistándolo con su belleza y sus palabras persuasivas. Fue cautelosa, paciente y perspicaz, ganándose gradualmente la confianza de Sansón mientras trabajaba en desvelar su secreto mejor guardado. Poco a poco, Dalila fue persuadiendo a Sansón para que revelara el secreto de su fuerza, combinando hábilmente la ternura y la persuasión, consciente de que su influencia sobre él aumentaba con cada momento. Pero, ¿qué hacía a Sansón tan vulnerable a los encantos de Dalila? ¿Era solo su debilidad humana o algo más profundo? Sansón era, después de todo, un elegido del Altísimo. Y aún así, cayó en las redes de Dalila, a pesar de las advertencias evidentes. ¿Estaba cegado por sus verdaderas intenciones o se engañaba a sí mismo creyendo que su amor era sincero? Mientras seguía tejiendo sus sutiles intrigas alrededor de Sansón, Dalila sentía cómo su poder crecía. Sin embargo, sabía que el tiempo no estaba de su lado. Los filisteos tenían grandes esperanzas puestas en ella, y el fracaso amenazaba con consecuencias terribles. Con cada intento de sonsacarle el secreto a Sansón, Dalila se acercaba a su objetivo. Pero, ¿su triunfo no se convertiría en un precio que aún no había comprendido? ¿No se enredaría tanto en esta misión que al final destruiría tanto a Sansón como a sí misma? Cegado por su pasión por Dalila, Sansón no percibía la manipulación que se desarrollaba ante él. Dalila no le preguntó directamente sobre el secreto de su fuerza. Comenzó con sutiles insinuaciones, haciendo preguntas indirectas, tratando de averiguar qué lo hacía invencible. Poseyendo una fuerza física inmensa, Sansón no estaba exento de las tentaciones de la carne. Y Dalila lo entendía perfectamente. El verdadero juego comenzó cuando ella empezó a usar sus encantos femeninos, emociones y astucia para influir en él. Lo rodeó con la ternura de una amante devota, ganándose gradualmente su confianza y afecto, mientras secretamente trabajaba en su contra. El primer intento de Dalila fue cauteloso, como quien tantea el terreno. Le preguntó a Sansón si había algo que pudiera debilitarlo, algo que pudiera vencerlo. Sansón, quizás sin darse cuenta del peligro en el que se encontraba, respondió con una mentira. Si me atan con 7 cuerdas de arco frescas, dijo, me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Dalila, sin perder la oportunidad, se aprovechó de ello de inmediato. Esa misma noche, mientras Sansón dormía, tomó 7 cuerdas de arco frescas, lo ató y llamó a los caudillos filisteos para que vinieran a apresarlo. Pero cuando intentaron atacarlo, la fuerza divina de Sansón se manifestó, y las cuerdas se rompieron como hilos. Los filisteos huyeron aterrorizados, y Sansón, sin sospechar la profunda traición de Dalila, lo tomó como un malentendido, decidiendo que ella simplemente se había equivocado. La insistencia de Dalila resultó inquebrantable. No se rindió tras el primer fracaso, al contrario, esto solo intensificó su determinación. Dalila comprendió que la verdadera lucha no se libraba en el campo de la fuerza física, sino en el ámbito de la manipulación emocional. Sansón, siendo un hombre apasionado, se volvía cada vez más vulnerable a sus encantos. Dalila era consciente de que su belleza y carisma ejercían una fuerte influencia sobre él, pero fue precisamente la presión psicológica que aplicó con astucia lo que, lenta pero seguramente, agotó sus fuerzas. Con cada noche, las preguntas de Dalila se volvían más insistentes y apremiantes, como tenazas que oprimían el corazón de Sansón.
Pronto, Sansón, el hombre que nunca había revelado a nadie el secreto de su extraordinaria fuerza, comenzó a bajar la guardia. La manipulación emocional de Dalila lo estaba debilitando gradualmente. Lo que alguna vez pareció amor sincero, ahora estaba enredado en una red de mentiras y engaños. Sansón comenzó a creer que su confianza en Dalila podía superar cualquier peligro, y con cada noche se acercaba más al umbral fatal, más allá del cual su secreto sería revelado. Y así, finalmente, agotado por sus implacables interrogatorios y por su propia vulnerabilidad, Sansón se rindió. Mi fuerza proviene de Dios, confesó. Si mi cabello es cortado, mi fuerza me abandonará y me volveré como cualquier otro hombre. Estas palabras, simples pero profundas, se convirtieron en el punto de no retorno. Dalila, fingiendo sorpresa y preocupación, ya estaba tramando planes insidiosos. Esperó a que Sansón cayera en un sueño profundo, luego llamó a un hombre para que le cortara el cabello, rompiendo así el símbolo de su pacto con Dios. En ese mismo instante, lo que parecía imposible, la pérdida de la fuerza de Sansón, se convirtió en una triste realidad. Con la desaparición de su cabello, el poder divino de Sansón se desvaneció, y el héroe que una vez había desgarrado leones con sus propias manos y derrotado ejércitos enteros, se transformó en un mortal común. Al despertar, Sansón al principio no sintió nada inusual. Siempre se había levantado con una sensación de invencibilidad. Pero esta vez todo era diferente. Sentía una especie de inquietud, aunque no podía comprender qué sucedía. Al notar a los filisteos que se acercaban, instintivamente intentó levantarse y entrar en combate, como siempre lo había hecho. Pero, para su horror, su cuerpo no reaccionó como debía. La fuerza que le permitía destruir ciudades y enfrentarse a miles de enemigos había desaparecido sin dejar rastro. Intentó ponerse de pie, liberarse, pero estaba débil y completamente impotente. Los filisteos, al verlo vulnerable, no perdieron el tiempo. Lo capturaron sin dificultad y, sin siquiera atarlo, lo llevaron a Gaza, la ciudad filistea. Sansón, antes símbolo de fuerza y poder divino, ahora se había convertido en un espectáculo lamentable, destinado al entretenimiento de sus enemigos. Le sacaron los ojos, privándolo de la vista y sumergiéndolo en la oscuridad eterna. Esta ceguera física se convirtió en un recordatorio simbólico y cruel de cómo Sansón había permitido que sus deseos nublaran su mente y lo llevaran a la perdición. Sin embargo, las humillaciones de Sansón no terminaron ahí. Fue forzado a la esclavitud, obligado a moler grano en el molino. Sus manos, que una vez habían aplastado enemigos, ahora empujaban una pesada muela de piedra. El hombre que con facilidad derribaba puertas de ciudades y se enfrentaba solo a ejércitos enteros, confiando únicamente en su fuerza divina, ahora estaba humillado, despojado de todo poder y encadenado con pesadas cadenas. La caída de Sansón no fue solo física, sino también una profunda conmoción emocional y espiritual. Había sido elegido por Dios para un gran propósito: liberar al pueblo israelita de la opresión de los filisteos. Pero ahora estaba ciego, cautivo y objeto de burla por parte de aquellos a quienes una vez había derrotado. Su vida, llena de fuerza milagrosa y destino divino, se había transformado trágicamente en traición, manipulaciones insidiosas y consecuencias devastadoras, causadas por un solo error fatal. Mientras estaba en cautiverio, Sansón se sumergió en profundas reflexiones sobre su vida. El que una vez fue un poderoso guerrero, ahora ciego y humillado, se vio obligado a enfrentar la dura realidad de su caída. Durante mucho tiempo había confiado en su extraordinaria fuerza física, creyendo erróneamente que en ella residía la fuente de su poder ilimitado. Pero ahora, despojado de esa fuerza y condenado a una vida de humillación, Sansón se dio cuenta de que su verdadera fuerza nunca había provenido de sus músculos o de su cabello. Su fuerza siempre había emanado de la presencia de Dios en su vida. Había permitido que su orgullo y su impulsividad lo desviaran del camino correcto. Pero incluso en su caída, comenzó a comprender algo muy importante. Dios no lo había abandonado, ni había renunciado a su pueblo. En la oscuridad de su encierro, Sansón encontró inesperadamente una oportunidad para la renovación espiritual. Aunque una vez creyó que su fuerza residía en su físico, ahora vio que su verdadera fuerza era un don de Dios, y que este don no dependía de la longitud de su cabello, sino de su fidelidad a Dios. A pesar de su estado quebrantado, la esperanza aún ardía en su corazón. Con el tiempo, a medida que su cabello comenzaba a crecer de nuevo,
Sansón comprendió que este simple acto de renacimiento simbolizaba algo mucho más grande: la posibilidad de restaurar lo perdido. Era una señal de que el pacto entre él y Dios aún podía ser renovado y restablecido. El crecimiento del cabello de Sansón no fue solo un proceso físico, sino una profunda transformación espiritual. Era un presagio de que la gracia de Dios aún podía alcanzarlo, incluso en el abismo más profundo de la desesperación y la desolación. A medida que su cabello crecía lentamente, también aumentaba su comprensión de la verdadera misión que le había sido encomendada. Sansón comenzó a captar el significado completo del propósito de su vida. Sus grandes hazañas, como desgarrar leones con sus propias manos, aplastar ejércitos enemigos y destruir ciudades inexpugnables, nunca fueron logros personales suyos. Eran actos de intervención divina, demostraciones vívidas del poder de Dios obrando a través de él. Fue elegido no por sus propias habilidades sobresalientes, sino porque Dios tenía un plan especial para él. En su ceguera y debilidad, Sansón se dio cuenta de que la clave de su verdadera fuerza siempre había residido en su fe inquebrantable en Dios. En lo más profundo de su caída, cuando la esperanza parecía perdida, Sansón sintió una disposición a someterse a la voluntad del Altísimo como nunca antes. El hombre, antes lleno de orgullo y confianza en sus propias fuerzas, ahora se presentó con humildad, dándose cuenta de que su verdadera fuerza no provenía de su poder personal, sino del Señor. Sansón comprendió que sus triunfos pasados le habían sido concedidos gracias al poder divino, y no a sus habilidades personales. Y ahora, con una fe renovada en su corazón, estaba listo para convertirse en el hombre que el Señor siempre había deseado que fuera. Su alma, antes impulsada por aspiraciones egoístas, ahora anhelaba cumplir el designio de Dios para su existencia terrenal. El camino de vida de Sansón sirve como un vívido recordatorio de que, incluso en los momentos de fracaso más devastadores, el Creador nos otorga la oportunidad de la redención. Incluso cuando nos sentimos perdidos y abandonados, el amor y la misericordia ilimitados del Señor siempre están disponibles, listos para restaurarnos. La historia de Sansón, llena de tragedia, victorias y una resurrección final, nos enseña que, sin importar cuán bajo caigamos, siempre podemos levantarnos de nuevo, confiando en el poder y la gracia divinos. Mientras Sansón languidecía en cautiverio, humillado y encadenado en la ciudad de Gaza, los filisteos se regocijaban, celebrando su victoria duramente ganada. Habían vencido al poderoso héroe de Israel, y su triunfo no conocía límites. En el majestuoso templo de Dagón, su deidad pagana, los filisteos organizaron un gran festival, un espectáculo público diseñado para demostrar la caída de su otrora formidable enemigo. El templo estaba abarrotado de caudillos, guerreros y ciudadanos comunes, unidos por una alegría y un regocijo compartidos. Sus risas resonaban en el aire, y los brindis y bailes atronaban en triunfo, ya que la humillación de Sansón se había convertido en el elemento principal de su victoria. Encadenado y ciego, Sansón fue exhibido a la vista de todos, como un trofeo viviente de su conquista. Y sin embargo, a pesar de su sufrimiento, había algo en él, una presencia, que inquietaba incluso a sus adversarios. Cuando un joven sirviente lo condujo al templo, la multitud se quedó en silencio por un momento, y el respeto hacia él se abrió paso brevemente entre las burlas. Sansón, aunque debilitado y deshonrado, se mantuvo en medio de su celebración, y ni siquiera ellos pudieron negar la fuerza que aún latía en él. Situado entre las dos enormes columnas del templo, Sansón deslizó sus dedos por la fría piedra, sintiendo todas las irregularidades y grietas. Fue en ese preciso instante cuando recuperó la conciencia de quién era y por qué había sido elegido. Ya no sentía un impulso de venganza o ira. Era un momento que trascendía el sufrimiento personal. Era un instante de propósito divino, destinado a cumplir aquello para lo que había nacido. Sus ojos estaban cerrados, pero su espíritu estaba despierto. Comprendió que esta era la última etapa de su vida, su oportunidad de cumplir la misión del Señor, incluso a costa de su propia existencia. Lo que ocurrió a continuación se convirtió en uno de los momentos más dramáticos y profundos descritos en la Biblia. Los textos bíblicos narran la historia de Sansón, un hombre cuya debilidad física se transformó en fuerza espiritual. Lleno de un nuevo sentido de fe y una determinación inquebrantable, elevó una oración que difería notablemente de todas sus anteriores súplicas al Señor. Esta oración se convirtió en el reflejo de un corazón transformado por un arrepentimiento sincero. Sansón, abandonando la confianza en sus propias fuerzas, se dirigió a Dios con las palabras: Señor soberano, acuérdate de mí.
Por favor, oh Dios, dame fuerzas una vez más. En estas palabras no resonaba la exigencia arrogante de un hombre que confiaba en su poder. Era la súplica humilde de quien había comprendido que la verdadera fuerza proviene solo de Dios. En su oración, Sansón reconoció sus errores pasados y expresó una profunda dependencia de la gracia divina, pidiendo una última oportunidad para cumplir la voluntad del Señor. Cuando Sansón, apoyando los pies en el suelo, abrazó las columnas, su cuerpo se llenó de una oleada de fuerza nunca antes sentida. Parecía que su cuerpo roto y agotado había adquirido un poder sobrenatural. La energía que parecía haber perdido ahora fluía nuevamente por sus venas, pero esta vez no era su propia fuerza, sino divina. Reuniendo todas sus fuerzas, Sansón empujó las columnas con un esfuerzo inmenso. Al principio se resistieron, pero luego comenzaron a aparecer pequeñas grietas en ellas. La tierra bajo los pies de Sansón tembló, y la risa burlona de los filisteos se transformó en un silencio aturdido cuando sintieron la catástrofe inminente. Las columnas comenzaron a ceder, y el templo, aquella majestuosa estructura, se estremeció. Reuniendo sus últimas fuerzas, Sansón empujó las columnas con una fuerza que hizo temblar la tierra. Se agrietaron, y el templo, antes símbolo del orgullo filisteo, comenzó a derrumbarse. La tierra retumbó, el aire se llenó con el sonido ensordecedor de la destrucción mientras el templo se desplomaba, sepultando bajo sus escombros no solo a los caudillos filisteos, sino también a miles de soldados y civiles reunidos para la celebración. Este último acto de Sansón fue un acto del mayor sacrificio. No fue simplemente un acto de venganza o de búsqueda de gloria, sino un autosacrificio por el bien supremo de Israel. Con su muerte, Sansón cumplió el propósito para el cual había sido elegido: liberar a su pueblo de la opresión filistea. Su sacrificio, trágico pero consecuente, fue la culminación del plan de Dios. En ese momento, el propósito de su vida se realizó plenamente, no en el triunfo, sino en un acto sacrificial de obediencia y fe. Las últimas palabras de Sansón y su última hazaña nos recuerdan que, incluso en los momentos de mayor debilidad, Dios puede usarnos para lograr sus propósitos. La vida de Sansón, llena de manifestaciones de poder divino y debilidades humanas, sirve como testimonio del poder redentor de la gracia de Dios. Incluso cuando fallamos, Dios puede usar nuestros últimos momentos para lograr algo más grande de lo que podemos imaginar. El sacrificio de Sansón no fue en vano, se convirtió en la clave para la redención de Israel. Y cuando el polvo se asentó sobre las ruinas del templo, todos no pudieron evitar reflexionar sobre una verdad profunda. Es en los momentos más difíciles de pérdida donde encontramos la fuerza para cumplir nuestro destino divino. El sacrificio de Sansón fue algo más que un simple acto de derrota, fue un acto de verdadera redención. A pesar de los numerosos fracasos que lo persiguieron a lo largo de su turbulenta vida, su muerte finalmente trajo la tan esperada victoria a todo Israel. Al entregar su vida para aplastar a los filisteos, Sansón cumplió su última y más importante misión. Su fallecimiento se convirtió en un triunfo para su pueblo. Su sacrificio fue un poderoso símbolo del poder divino, una fuerza que trasciende cualquier limitación humana, capaz de transformar incluso los momentos de mayor debilidad en actos extraordinarios de destino divino. Y aunque el hombre más fuerte de la Biblia cayó en su último acto, Sansón resurgió en espíritu, y su caída se convirtió en una gran victoria para todo su pueblo. Tras la muerte de Sansón, Israel pudo experimentar un breve respiro de la opresión filistea. Pero el verdadero legado de Sansón no residía en las batallas que libró o en las victorias que logró. Lo principal que dejó fue la lección que enseñó su vida. Una lección de que el poder del Señor es mucho mayor que cualquier fuerza humana, y que la verdadera fuerza de una persona no reside en sus habilidades físicas, sino en su inquebrantable fidelidad al destino divino. La vida de Sansón, llena tanto de triunfos monumentales como de dolorosos y amargos fracasos, sirve como recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de la autosuficiencia, sino del reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestra propia vida. Tanto a través de sus numerosos fracasos como de sus brillantes triunfos, Sansón se convirtió en un símbolo de la frágil naturaleza del poder humano. Su vida demostró que incluso el hombre más poderoso puede ser susceptible a la tentación, y que incluso en momentos de aparente y total derrota, la voluntad del Señor aún puede cumplirse. Pero su historia no solo trataba de sus propias dificultades y experiencias. También trataba de la profunda influencia de las personas que lo rodeaban, especialmente Dalila. La mujer que finalmente lo traicionó jugó un papel clave en su caída,
y sus astutas acciones son un vívido recordatorio de cómo las debilidades humanas pueden ser explotadas para los propósitos más destructivos. Dalila, con su belleza y astucia, se destaca como una de las figuras más controvertidas de la Biblia. Y aunque carecía de la fuerza física de Sansón, poseía otro poder, no menos peligroso, la capacidad de manipular hábilmente sus vulnerabilidades emocionales. Su papel fatal en la perdición de Sansón es uno de los mayores actos de engaño en las Sagradas Escrituras, y su traición al héroe de Israel a menudo se ve con profundo desprecio. Sin embargo, su carácter no es tan fácil de descartar. A diferencia de otros enemigos a los que se enfrentó Sansón, Dalila no representaba una adversaria directa. En cambio, se hizo pasar hábilmente por una confidente, una mujer que sinceramente deseaba complacer. Este insidioso engaño hizo que su traición fuera aún más devastadora, ya que ella jugó con el amor de Sansón hacia ella, haciéndole creer que era digna de su total confianza. Los motivos de Dalila constituyen un complejo entramado de impulsos, y aunque la Sagrada Escritura no ofrece una explicación unívoca, resulta evidente que las acciones de esta mujer estuvieron sometidas a una poderosa presión externa. No se puede descartar que la atrajera la perspectiva de adquirir riquezas incalculables y una posición social elevada. Tampoco se puede excluir que la atormentara el miedo a las consecuencias inminentes que podrían sobrevenir si se atrevía a negar su ayuda a los filisteos que la rodeaban por todas partes. Independientemente de lo que la impulsara, el carácter astuto de Dalila no dejaba lugar a dudas. No reflexionó en absoluto sobre la destrucción que sus acciones causarían a Sansón y a su pueblo. Utilizó cínicamente su amor y afecto como un instrumento para alcanzar sus objetivos personales, y finalmente descubrió el secreto que condujo a su devastadora caída. Sin embargo, la historia de Dalila no es simplemente una narración de traición vil. Es un relato de tentación. Ella personifica esas fuerzas sutiles e insidiosas que desvían a las personas del camino correcto, actuando no por fuerza bruta o coacción, sino a través de hábiles manipulaciones emocionales. Se presentó ante Sansón no como una enemiga declarada e irreconciliable, sino como una amiga cercana, como la persona en quien él, ingenuamente, creía poder confiar plenamente. Fue esta manipulación apenas perceptible la clave de su dudoso éxito. Dalila comprendía perfectamente que Sansón confiaba en ella sin límites, y sin escrúpulos utilizó esa confianza para empujarlo a la perdición inminente. Y sin embargo, al final, fueron estas manipulaciones las que la llevaron a su propia ruina. Quizás por un tiempo se sintió victoriosa, pero finalmente perdió todo lo que tenía valor real para ella, su integridad, su honor y la confianza de quienes alguna vez creyeron en ella. Después de la muerte de Sansón, el destino de Dalila permanece envuelto en el misterio, y no hay más menciones de su vida en la Biblia. Sin embargo, su papel en la historia de Sansón es innegable. Se ha convertido en un símbolo eterno de cuán complejos y ambiguos pueden ser los motivos humanos. Su traición, aunque verdaderamente monumental, no fue solo un reflejo de su carácter malévolo, sino también una manifestación de sus propias vulnerabilidades y deseos ocultos. En este sentido, la historia de Dalila resuena con la historia del propio Sansón. Ambos personajes fueron impulsados por sus propias debilidades, pero cada uno desempeñó un papel crucial en el gran designio divino. La historia de Sansón y Dalila nos enseña, en última instancia, una importante lección sobre las consecuencias de nuestras elecciones. La decisión de Sansón de revelar el secreto de su extraordinaria fuerza no solo llevó a su caída personal, sino también al sufrimiento de todo su pueblo. De manera similar, la decisión de Dalila de traicionar a Sansón por beneficio personal finalmente la llevó a perder todo lo que era verdaderamente valioso para ella. Sus historias nos sirven como un recordatorio constante de que incluso los más grandes héroes y las personas aparentemente más inocentes pueden ser vulnerables a la tentación y el engaño. El poder de elegir, ya sea someterse a la voluntad divina o actuar por motivaciones egoístas, es lo que da forma a nuestras vidas y a nuestro legado. Y, en última instancia, la historia de Sansón y Dalila nos desafía a todos. ¿Dónde reside nuestra verdadera fuerza? ¿En nuestras propias habilidades, en nuestros propios deseos o en la confianza en el plan de Dios, incluso cuando nos conduce por caminos difíciles y espinosos? La vida de Sansón fue un camino de redención, que nos recuerda que, sin importar cuán bajo caigamos, Dios aún puede usarnos para lograr su gran propósito si tenemos la fe para confiar en Él incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida.
la vida de Sansón, llena tanto de momentos triunfales como de eventos tristes, ofrece profundas enseñanzas sobre las decisiones que tomamos, sus consecuencias y la increíble influencia que ejercen no solo en nuestra propia existencia, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Su historia no es simplemente un relato de poder físico o victorias militares. Es una narración de redención, autosacrificio y el cumplimiento de una vocación divina. A pesar de sus numerosos errores y debilidades, Sansón fue el elegido de Dios para liberar a Israel de la opresión filistea. Su trágico destino solo subraya la grandeza de su misión. Y es precisamente a través de su mayor autosacrificio que vemos cómo se despliega la profundidad del plan divino. El acto de fuerza más significativo de Sansón no residió en las numerosas batallas que libró o en las hazañas físicas que lo convirtieron en leyenda en vida. El momento más importante de su fuerza llegó al final, en su autosacrificio. Cuando Sansón tomó la decisión de dar su vida, destruyendo el templo de Dagón, obtuvo la victoria final no solo para sí mismo, sino también para su pueblo. No fue la fuerza de sus músculos o de su cabello lo que lo hizo poderoso en ese momento fatídico, sino su sometimiento a la voluntad del Altísimo. La muerte de Sansón se convirtió en su sumisión definitiva al propósito divino para el cual había sido elegido. Y en este trágico final, cumplió el papel de libertador de Israel de una vez por todas. El camino que condujo a este momento fue un sendero de inmenso crecimiento espiritual y dolorosa reflexión. Después de su caída, ciego y encadenado, Sansón se dio cuenta de que la fuerza en la que alguna vez confió no era un mérito personal suyo. En su hora más oscura, comprendió que el verdadero poder proviene de la fidelidad a Dios, y no de sus capacidades físicas. Su oración en el templo de Dagón reflejó esta transformación interna. La oración de Sansón no fue una súplica desesperada por gloria personal o victoria, sino una petición de fuerza para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Le pidió al Altísimo que lo fortaleciera una vez más. No por venganza, sino para llevar a cabo la misión que siempre había sido el verdadero propósito de su vida. Esta ya no era la historia de un hombre con una fuerza física increíble. Era la narración de un hombre que había comprendido que la verdadera fuerza reside en la obediencia a Dios. En ese momento de humildad, la fuerza de Sansón regresó a él, no por su propia voluntad, sino a través de la gracia divina. Apoyando sus manos en las columnas del templo, Sansón sintió como una energía divina lo atravesaba. Cuando empujó con fuerza inmensa, el templo comenzó a temblar, y las columnas crujieron bajo el peso de su fe. Este momento estaba lleno de energía divina. La tierra bajo los pies de los filisteos tembló cuando Sansón, con un último esfuerzo, derribó el templo. El mismo edificio que una vez simbolizó el orgullo de su victoria, ahora se convirtió en la causa de su perdición. No fue el cuerpo de Sansón el que venció a los filisteos, sino el poder del Señor, que actuó a través de su obediencia y autosacrificio. Este acto final de fe no solo destruyó el templo físico de Dagón, sino que también aplastó el dominio de los filisteos, liberando a Israel de su opresión de muchos años. La historia de Sansón, impregnada de autosacrificio, encierra un profundo significado. Su muerte, ocurrida en un momento de vulnerabilidad, se convirtió en un testimonio vívido del poder redentor. El camino de vida de Sansón enseña una lección importante: incluso después de caídas y errores, el poder divino es capaz de guiar a una persona hacia un gran propósito. El triunfo de Sansón, nacido de su debilidad, sirve como recordatorio de que en las situaciones más desesperadas, la providencia divina puede transformar las deficiencias en virtudes. La traición de Dalila, los errores de Sansón y su hazaña final subrayan la importancia de la elección, especialmente para aquellos que son elegidos desde lo alto. La vida de Sansón invita a reflexionar sobre la fuente de la fuerza. ¿Confiamos en nuestras propias capacidades, como lo hizo Sansón, o confiamos en la providencia divina para superar las dificultades? La historia del héroe muestra que la verdadera fuerza no reside en las capacidades físicas, sino en la disposición a seguir el plan divino. En última instancia, la historia de Sansón es un relato de redención. Incluso en periodos de extrema vulnerabilidad, la voluntad divina guió las acciones de Sansón. Su legado no está definido por los errores, sino por la victoria que el poder divino logró gracias a su sacrificio.